bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo, el Congreso de la Nación Argentina y el Diputado Nacional Fernando Iglesias les dan la bienvenida al Seminario Antimafia. El seminario es una instancia de encuentro e intercambio de informaciones entre Italia y Argentina, con el principal objetivo de facilitar el intercambio de informaciones, experiencias y mecanismos de prevención, poniendo énfasis en la valiosísima experiencia antimafia desarrollada en la República Italiana para finalmente aplicarla al ámbito parlamentario y judicial argentino. Queremos aprovechar esta especial ocasión con la presencia de parlamentarios, funcionarios del Poder Judicial y Ejecutivo de numerosos países para firmar la Declaración de Buenos Aires, por medio de la cual los adherentes se comprometen a promover la creación de un marco regulatorio integral para combatir todo tipo de actos mafiosos. Esta declaración ha sido enviada previamente a los invitados de este seminario. Vamos entonces a dar comienzo a las distintas conferencias, presentaciones que se harán a lo largo de estos días de Seminario Antimafia aquí en este auditorio del Congreso de la Nación. Queremos destacar la presencia, saludar a quienes nos acompañan. Ellos son miembros de la Dirección Nacional Antimafia de Italia: Federico Cafiero de Rao, Elisabetta Pugliese, Antonino Di Matteo, Cesare Sirignano, Michele Del Prete. Gracias a todos por estar aquí, al igual que al presidente de la delegación italiana, IPU, Pier Ferdinando Cassini. También se encuentran presentes los miembros de la Comisión Bicameral Antimafia, Pietro Grasso y Mario Michele Giaruso, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, licenciada Laura Alonso, el diputado nacional Fernando Iglesias, señores y señoras embajadoras y embajadores que nos acompañan, señores miembros de las delegaciones de Bolivia, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, diputadas y diputados nacionales argentinos, senadoras, senadores de la Nación Argentina, representantes de distintos medios de prensa, señoras y señores invitados. A todos muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Este seminario, como decíamos en el comienzo, nada más consta de 3 días. Cada jornada tiene 5 sesiones, 2 durante la mañana y 3 durante la tarde. A las 12:30 más o menos tendremos un corte para acceder al almuerzo, que será hasta las 14, y bueno, con estos horarios a todos les rogamos puntualidad para poder dar curso armónicamente, ¿no es cierto?, armoniosamente a todo lo que está pautado para estos días. Muy bien, vamos a escuchar ahora, invito al diputado nacional, Fernando Iglesias, para que se acerque aquí al atril a darles una cálida bienvenida con motivo del Seminario Antimafia. Diputado, buenos días. Hola, buen día. No se asusten, no voy a hacer un gran discurso, bien cortito, simplemente para darles la bienvenida. No vino el senador Giaruso, vino sí la senadora Laura Gravini, a quien le agradecemos la presencia, y está también presente el doctor Raúl Jungmann, exministro de Seguridad de Brasil, que va a participar de la Mesa de Cooperación Internacional. Lo que tenía que decir con respecto a este seminario, ya lo dije ayer, no voy a insistir. Nos parece una ocasión muy importante y en un momento decisivo para nosotros. Hoy el presidente de la Nación está enviando el nuevo Código Penal con toda una serie de medidas que tienen mucho que ver con la lucha contra el crimen organizado y las mafias en nuestro país, y me parece que la presencia de todos ustedes es un señal que agradezco de corazón, es un señal muy fuerte de apoyo a la Argentina en este intento de salir de una matriz mafiosa que ha invadido de alguna manera el Estado y la sociedad civil, y por lo tanto agradecemos muchísimo esa presencia y también la presencia de las importantes autoridades argentinas que van a participar de este seminario. Ayer lo abrió el presidente, hoy vamos a tener la presencia de la
directora de la Oficina Anticorrupción, de la ministra de Seguridad, y van a cerrar el seminario el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la Corte Suprema. Me parece que además del valor técnico específico, que es muy importante y que espero que aprovechemos, hay también un valor simbólico, un valor político muy claro en un país que intenta salir de demasiadas décadas de atraso, demasiadas décadas de decadencia, con empuje, con muchísimos problemas, pero también con una decisión muy clara de avanzar hacia el futuro. Así que agradecemos la presencia de nuestros invitados, esperamos que todos podamos tomar nota, estamos haciendo obviamente también un registro fílmico para darle a esto el mayor valor posible y darle la mayor difusión. Argentina es un país muy grande, había mucho interés en las provincias y también mucha dificultad de gente que vive en las provincias para venir hasta Buenos Aires por temas de costos y temas de trabajo, así vamos a tratar de hacer llegar material también a las provincias y organizarlo de manera que todos los addetti al lavoro, como se diría en Italia, todos los que trabajan en estos temas tengan la posibilidad de acceder al extraordinario grado de desarrollo y de conocimiento de los expositores. Te das por la entrada al... Muy bien. Gracias a todos y bueno, declaro nuevamente abierto el seminario. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida al diputado nacional Fernando Iglesias, y vamos a continuar entonces dando lugar a la primera conferencia a cargo del Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia, doctor Federico Cafiero de Rao, acerca de la Dirección Nacional Antimafia de Italia, sus leyes instituyentes y competencias en materia de antiterrorismo. Tendrá entonces que ver, será la idea central de esta primera conferencia. El doctor Federico Cafiero de Rao ingresó en el Poder Judicial italiano en el año 1977, realizó numerosos juicios e investigaciones contra organizaciones mafiosas como la Camorra y en particular el clan Casalesi, capturando a numerosos fugitivos y coordinando un grupo de magistrados que investigaron la banda de los casertanos. Desde 2006 hasta marzo de 2013 se desempeñó como fiscal adjunto de Nápoles, siendo luego nombrado fiscal de la República en Reggio Calabria por parte del Consejo Superior de la Magistratura. El 8 de noviembre de 2017 fue nombrado fiscal nacional antimafia y antiterrorismo. Muchísimas gracias, doctor Di Rao. Benvenuto. Están a disposición los equipos, los dispositivos para la traducción, así que están allí las encargadas de proveerlos si alguien lo necesita, ¿sí? En primer lugar, quiero agradecer a que nos ha recibido ya acá en el encuentro italo-argentino, Fernando Iglesias, al diputado Fernando Iglesias, con quienes mi oficina ya tuvo un trato de meses para poder llegar a este resultado, que espero pueda ser de utilidad para ambos países. Se me ha asignado la tarea de hablar e informarlos sobre la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo. Soy el fiscal nacional, como ya se ha dicho. Yo ingresé en el servicio en noviembre del 2017. La dependencia que yo dirijo tiene mucha importancia. Por un lado, porque nace de la intención, de la voluntad de brindarle a las dependencias judiciales italianas un importante soporte, una ayuda para la lucha contra las mafias. Nace a partir de la idea de Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, cuando se estuvo a cargo
del maxi proceso e incluso antes de investigaciones sobre la mafia, inmediatamente él advirtió que la lucha contra la mafia no se puede realizar sin la circulación de la información, sin que se obtenga información que permita integrar un cuadro de indicios significativos para probar la existencia de la asociación mafiosa. Ustedes piensen que cuando Giovanni Falcone empezó a trabajar en esta lucha contra la mafia, ni siquiera existía la figura de asociación mafiosa, que es una figura que existe en Italia, pero que probablemente tendría que existir en todo el mundo y que de alguna manera en todos los países donde las asociaciones actúan con ciertas características que no son las de las asociaciones ilegítimas comunes, sino que tienen características específicas de las que después le va a hablar el colega Nino Di Matteo, y que yo me voy a limitar a mencionar de qué manera, porque al trabajar con las mafias no puede dejarse de lado el uso de instrumentos adecuados. Es una tarea del legislador y por lo tanto del Parlamento, ayudado por el gobierno, identificar las leyes que pueden ser de utilidad para una eficiente lucha contra la mafia. Nosotros estamos acá, entre otras cosas, por este motivo, para presentarles nuestros instrumentos. Quiero decirles esto, disculpen que me extienda en esta introducción, pero Italia yo creo que ha devengado a lo largo del tiempo una experiencia en la lucha contra las mafias que le permitió identificar los instrumentos más adecuados. Ustedes piensen que no son solo instrumentos procesales los que después llevan a las condenas por delitos específicos, sino que también son herramientas preventivas. Son las que se llaman medidas preventivas, que son instrumentos que sirven para poder identificar sobre todo los patrimonios mafiosos, poderlos confiscar. La Dirección Nacional Antimafia nació en 1991 con la ley 367 de ese año, 1991. Como les decía, es una estructura de coordinación, una institución que nace a partir de esa idea y que nace de la idea sobre todo de concentrar las investigaciones en las oficinas distrituales de distrito del territorio nacional. En Italia nosotros tenemos 26 distritos y los 26 distritos, según esta ley, según el modelo que Giovanni Falcone había ideado, en el ámbito de la capital de cada distrito, se encargan de las investigaciones de la mafia. Y son solo esas fiscalías de distrito las que se ocupan. Las fiscalías de distrito, entre ellas, entre sí, no estarían interrelacionadas si no existiera una institución centralizada, que es la que les permite a las 26 fiscalías de distrito que interactúen, que hablen entre ellas sin que intercambien elementos de conocimiento, y precisamente es la Dirección Nacional. La Dirección Nacional es la oficina que concentra todos los conocimientos. Ustedes piensen que desde 1992 se constituyó en la Dirección Nacional una banca de datos, se creó una banca de datos que es la que tiene su sede en la oficina central. Y en cada una de las direcciones de distrito hay otros tantos bancos de datos. Cada oficina de distrito ingresa en ese banco de datos todos los elementos referidos a los procesos que tiene entre manos, que está tratando. Cada una de las oficinas de distrito tiene la obligación, no es facultativo, tiene la obligación y es sancionado de manera con sanciones disciplinarias si no lo hace,
tiene la obligación de ingresar todos los elementos de los procesos penales, empezando por la inscripción del proceso, del juicio. Estos elementos que naturalmente son tratados por cada una de las direcciones de distrito con su propia banca de datos, van a terminar de manera automática al Banco de Datos Central de la Dirección Nacional. La Dirección Nacional, entonces, conoce todos los procesos que se llevaron adelante en cada una de las oficinas, conoce sus inscripciones, conoce las actividades de investigación que desarrolla cada oficina y está en condiciones de llevar a cabo su propia tarea. Pero ¿cuáles son las tareas de la Dirección Nacional? Son la tarea de coordinación y de impulso. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que cada oficina, como ya les dije, no sabría lo que están haciendo las otras oficinas, no solo, sino que no estaría en condiciones de compartir con las otras oficinas sus propios conocimientos cuando es necesario compartirlas. Es evidente que esto es necesario en Italia, al igual que en los otros países, porque la mafia no se mueve en un territorio circunscripto. No, la mafia no se mueve solamente en Nápoles, en Palermo, en Reggio Calabria o en Milán, sino que se está moviendo simultáneamente en Nápoles, en Roma, en Palermo, en Milán y en todas las demás ciudades o en muchas otras ciudades italianas. Y no solamente, sino que también actúan en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en muchos otros países, también en Costa Rica, en Colombia. Tienen sus propias bases en otros estados, muchos en Estados Unidos, en Canadá. 'Ndrangheta y Cosa Nostra tienen base en muchísimos países extranjeros que no son Italia. Y la Camorra, de la misma manera, también tiene base en muchos países europeos y en algunos países americanos. Todas estas operaciones que realizan las mafias evidentemente tienen que ser sometidas a un monitoreo por parte de las dependencias. Y estas dependencias, en el ámbito de la capacidad que cada uno tiene, tiende a observar y profundizar los movimientos hasta poder llevar adelante un proceso y llegar a hacer una acusación. Pero todo esto no se produce en el ámbito de solo una fiscalía de distrito, sino que se realiza a través de los conocimientos compartidos. En esto, como ya les decía, la Dirección Nacional lleva adelante un papel muy importante. La Dirección Nacional está compuesta por 20 fiscales nacionales subrogantes, 2 adjuntos y 1 nacional. Tiene competencia, como les decía, en determinados delitos, es decir, en delitos de mafiosos, y desde el 2015 también en los delitos que tienen que ver con el terrorismo. El artículo 51, inciso 3 bis e inciso 3 cuarter de nuestro Código de Procedimiento Penal italiano identifica con precisión, como les voy a mencionar dentro de poco, cuáles son los delitos respecto de los cuales la Dirección Nacional puede ejercer su competencia. Pero cuando hablamos de competencia de la Dirección Nacional, no nos referimos a una competencia de investigación, sino a una competencia de coordinación, que es un poco distinto, evidentemente. La coordinación es fundamental. Y a través de la coordinación es, como yo les explicaba, que estas dependencias no solo comparten los conocimientos, sino que además logran ampliar los horizontes a través de los cuales
es necesario, o en los cuales es necesario investigar. Las oficinas de la Dirección Nacional tienen un banco de datos a través del cual logra identificar, detectar los elementos, los contactos, las interferencias o incluso las superposiciones de investigaciones que se están realizando. Pero antes de llegar a esto, quisiera explicarles de qué manera la Dirección Nacional realiza una actividad que también es de apoyo a cada una de las dependencias. Y es un apoyo que a medida que algunas veces se realiza a través de instrumentos o también a través de refuerzos. Y cada una de las oficinas de distrito tiene analistas que forman parte del personal técnico, que está en condiciones de realizar investigaciones y análisis en el banco de datos. Y a través de este sistema, cada uno de los fiscales de distrito, en el momento en que comienza la investigación y abre el procedimiento penal, lleva adelante una investigación en el banco de datos y verifica si en el banco de datos existen otros elementos que pueden ser de utilidad. Es evidente que los elementos contenidos en la banca de datos no son todos conocidos por todas las oficinas de distrito. En el momento en que una oficina de distrito hace presente sus propias acciones, todos pueden conocerlas, pero no antes de ese momento. Sin embargo, cada uno de los fiscales de distrito, cuando realiza la consulta de los elementos existentes en el banco de datos, puede conocer si con respecto a los elementos que necesita profundizar, existen otras oficinas que se están ocupando ya de ese tema. O sea, el banco de datos está organizada de manera que una parte puede ser conocida de manera inmediata y otra parte que todavía sigue siendo secreta porque es objeto de investigación, puede ser conocida por esa oficina de distrito solo a través del fiscal de distrito que está llevando adelante las investigaciones. En esto, la Fiscalía Nacional desempeña una tarea importante de coordinación. Como les decía, los 20 fiscales adjuntos nacionales que conforman esta dependencia, llevan adelante sobre todo funciones de enlace con los distritos. Cada uno de estos fiscales adjuntos actúa como enlace con uno o más distritos del territorio nacional. En uno o más de los distritos, como ustedes ven en la imagen, están en Italia con las indicaciones de los 26 distritos. Cada fiscal adjunto nacional tiene a su cargo un distrito y con ese distrito está en contacto permanente. Este contacto permanente permite difundir los conocimientos y compartirlos con el fiscal de distrito, pero también de él obtiene información. Y a través de los fiscales adjuntos, entonces, hay un enlace permanente con cada una de las fiscalías de distrito. El circuito, entonces, se convierte en un circuito de circulación de información, de manera que en el momento en que cada fiscal adjunto, una vez que vuelve de los contactos que son reuniones concretas que realiza con las fiscalías de distrito, presenta un informe donde en cada oportunidad aparecen cuáles son los elementos que pueden ser conocidos de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía de Distrito, del cual se está ocupando el enlace. Como les decía, el fiscal nacional cumple tareas de coordinación.
¿Qué quiere decir esto? Coordinación no es una palabra vacía. En nuestro sistema es una función muy significativa, muy importante, porque donde exista alguna hipótesis en la cual se pueda pensar que el contenido de las investigaciones de una fiscalía pueden ser de interés para otra fiscalía, entonces el fiscal nacional, incluso algunas veces a pedido de alguna de las dependencias de las fiscalías de distrito, convoca a una reunión de coordinación. Esta reunión de coordinación se realiza en la sede de la Dirección Nacional. En esta sala se presentan los fiscales de distrito que están involucrados en el tema. Ustedes piensen que tenemos reuniones a las que participan 20, 22 o incluso todos los fiscales de distrito. Son reuniones que están con muchas presencias, porque a veces los fiscales de distrito participan con personal de la policía judiciaria que está a cargo del tema, porque son muchos los sectores donde los fiscales de distrito desempeñan actividades importantes con los cuales las otras áreas hay que compartir información. Ustedes piensen, por ejemplo, en el contrabando o en el manejo del tráfico de petróleo, que es una de las actividades más importantes de las que se ocupa la mafia. Piensen también en el tráfico de estupefacientes, en la cocaína. Muchas veces son muchas las fiscalías de distrito que se ocupan de llevar adelante actividades, controlar las actividades que lleva adelante la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta o la misma Camorra. Entonces es necesario convocar conjuntamente a los fiscales de distrito y conocer cuáles son los resultados de las investigaciones que hasta ese momento se han llevado adelante. Miren, a ustedes lo que en realidad puede parecer una actividad de poca monta, en realidad es fundamental, porque solo a través del conocimiento se puede luchar contra la mafia. Cuando hay reuniones de coordinación, ustedes piensen que cada dependencia tiene la obligación de informar a los otros de las investigaciones y del contenido de estas investigaciones. Cada oficina presenta contra quién está llevando a cabo las investigaciones, cuál es la actividad de investigación que está llevando adelante, si son seguimientos, si son interceptadas escuchas, si son investigaciones que se realizan en los bancos, o todo el material que en cada ocasión se obtiene por parte de cada una de las dependencias, en el momento de las reuniones se comparte con las otras. Cada oficina de distrito, entonces, informa de manera articulada y profunda. Esto permite que cada una de las dependencias conozca no solamente su propio segmento de actividad, sino que también recibe información de las otras dependencias. Esto, ustedes piensen en una organización o un grupo de la 'Ndrangheta, que por un lado está desarrollando tráfico de sustancias estupefacientes que distribuye en algunas ciudades de nuestro país y en el exterior. Y a la vez está también haciendo una reinversión de los ingresos obtenidos de la actividad criminal en actividades económicas o incluso en bienes inmuebles. Hay alguien que actúa en nombre de la asociación mafiosa, otro en nombre de la estupefacientes y otro que actúa para la titularidad ficticia de los bienes. No sé si acá también está prevista la idea. Y junto a estos, el delito también del blanqueo de capitales. Estamos frente a una situación donde tenemos una oficina competente para el delito de asociación ilegal, mafiosa. Y normalmente también se ocupa del tráfico de sustancias estupefacientes. Pero hay otro que se ocupa,
y se está trabajando en un lugar donde se hizo la titularidad ficticia o falsa de los bienes inmuebles. Entonces pueden ser varias las dependencias. Es importante entonces construir una acusación que permita demostrar que una asociación mafiosa desarrolla actividades tradicionalmente mafiosas, pero que por otro lado también desempeña actividades que aparentemente son no legales, pero que en realidad no lo son, porque es la gestión o la administración a lo mejor de supermercados o de empresas destinadas a la construcción o inclusive la producción de cementos, pero todo esto lo hacen con dinero que está originado en manera ilegal. Y cuando todo esto empieza a relacionarse a través de las distintas oficinas, entonces todo esto va a parar y le permite a la oficina que está trabajando puntualmente contra la asociación mafiosa conocer cuáles son las finalidades de esta asociación mafiosa, que es controlar los sectores que tienen que ver con la actividad económica. Y otra dependencia se informa sobre la posibilidad de justificar este delito de titularidad ficticia de bienes porque su origen es el delito mafioso del cual está informado por la otra dependencia, con el agravante de la facilidad que se le ofrece a la mafia, porque está prevista una ley especial que recientemente ha pasado a formar parte de nuestro Código Penal con el número 416 bis.1. Lo mismo vale también para el lavado de capitales. Si el fiscal de distrito, por ejemplo, el de Trento, no supiera que el fiscal de Reggio Calabria está haciendo un proceso por asociación mafiosa, no podría acusar del delito de reciclaje, de lavado, agravado por la circunstancia mafiosa. Para esto es fundamental, porque si el fiscal de distrito de Trento, por ejemplo, impugna el delito de lavado sin el agravante, va a poder imputar el delito y tener una cierta sanción. Pero si además está el agravante, también es posible proceder respecto de muchos otros sujetos con las medidas preventivas, donde hubiera efectivamente otros sujetos, porque el hecho mismo de que la actividad esté en relación con la asociación mafiosa, se puede referenciar ese grupo de individuos con un ámbito distinto que les permita llevar adelante medidas diferentes de prevención. O sea, no solo es importante para las medidas personales, sino para las medidas patrimoniales, que permiten secuestrar y confiscar los bienes, no solo los que están relacionados con el delito. Y de esto les va a hablar alguien de las medidas de prevención, sino sobre todos los bienes de los cuales el individuo no está en condiciones de dar un justificativo que forman parte de su patrimonio. Entonces es importante no solamente por la lucha, sino también por la consecuencia. O sea, en reuniones de este tipo, el fiscal nacional imparte directivas. Evidentemente, cada una de las dependencias en el momento en que tome en sus manos la actividad de investigación que realizó otras oficinas, va a poder utilizarlos y entonces va a poder beneficiar a la dependencia que está llevando adelante las investigaciones. Dentro de las reuniones se imparten directivas. Muchas de las veces consisten en obligar a las dependencias a que no se conozcan los actos, no se hagan públicas las actuaciones hasta el momento en que las otras dependencias no hayan llegado al mismo nivel de la investigación. Esto es fundamental porque nadie se va a perjudicar porque otro está más adelante en las investigaciones. Entonces, todas las dependencias van a tener que esperar el resultado de las investigaciones de las otras dependencias. Y de esta manera, las dependencias logran organizarse. Ustedes adviertan cuánta riqueza y cuánto es el beneficio que se obtiene de investigaciones de este tipo, el hecho de que se compartan el conocimiento. Es como si la oficina judicial que está llevando adelante las investigaciones fuera uno único, porque
porque conoce todo lo que se realiza hasta ese momento. El fiscal nacional da la directiva. Las actuaciones no pueden utilizarse de manera pública. Se indica que tienen que intercambiarse la información entre las dependencias e imparte todas las directivas que en cada ocasión requieren las reuniones de coordinación. La directiva no es un consejo, no es una recomendación, es una disposición obligatoria para quienes lo reciben. Entonces, a partir de ese momento, ninguna dependencia fiscal se va a poder mover de una manera distinta de como se indicó en esa directiva. Esto tiene aún más beneficios y es importante porque no solo las oficinas de distrito logran compartir los conocimientos, sino que además logran también superar cualquier problema que tenga que ver con la competencia, porque en esas reuniones se decide quién va a proceder y respecto de qué delito y contra qué sujetos, de manera que todos los sujetos contra los cuales se espera realizar alguna acusación estarán sujetos al procedimiento según las reglas del código, obviamente, pero a la vez nadie va a poder invadir el campo del otro. Y cada uno va a llevar adelante sus propias investigaciones y después las va a compartir con las otras fiscalías. Como resultado de esa reunión, cada uno de los fiscales de distrito siguen adelante en el sector que a cada uno se le indicó y 2 o 3 meses después, según las exigencias de las investigaciones, se realiza otra reunión y nuevamente se presenta cuál es la situación de las investigaciones. Y ahí obviamente se actualizan las posiciones y las proyecciones. Esto es importante no solamente para las investigaciones que se realizan en el territorio nacional, sino también para las que se proyectan hacia territorios extranjeros, como ya les voy a presentar. ¿Cuáles son los delitos? ¿Cuáles son los delitos sobre los cuales la Fiscalía Nacional desarrolla actividades de coordinación? En el artículo 51 bis del Código Penal figuran los delitos. Otro aspecto que tengo que subrayar es que el Procurador Nacional no solo realiza una tarea de coordinación, junto a la función de coordinación, también se ocupa de impulsar. Es una función que permite al fiscal nacional darle a cada fiscal de distrito una especie de orden con lo que fue adquirido, la información que fue obtenida a través de las investigaciones o la información que aparece en los bancos de datos o bien a través de las investigaciones que realizaron otras fiscalías, allí donde el cuadro es tal que requiere una profundización ulterior. El fiscal nacional justamente interesa al fiscal de distrito competente para darle la información sobre la existencia de ese cuadro y al mismo tiempo desarrollar otras investigaciones e informarlo sobre los desarrollos ulteriores de estas investigaciones. Es entonces un momento de particular importancia porque permite retomar y también investigaciones que en todo caso habían sido abandonadas o que proceden muy lentamente. A través entonces del acto de impulso se requiere al fiscal de distrito que siga con la investigación. Volviendo a los delitos, el primero es naturalmente la asociación de tipo mafioso. Después hay algunos delitos que tradicionalmente pertenecen a los programas de las mafias.
la asociación con el fin del tráfico ilícito de drogas, la asociación ilícita con la finalidad del contrabando de tabacos de extranjero. A propósito de esto, quiero contarles una anécdota. En los años 70, o comienzo de los años 70, el contrabando de tabaco trabajado en el extranjero llegaba a Italia a través de los nudos fundamentales de Sicilia, en Palermo en particular, que era Cosa Nostra, era quien se ocupaba de administrar todo este tráfico de tabaco elaborado en el extranjero. La Fiscalía de la República de Palermo justamente llevaba adelante investigaciones y en un principio luchaba contra estas naves que trabajaban fuera de las aguas territoriales y el delito era de contrabando. Los motoscafos se movían desde la costa, iban más allá de las aguas territoriales y tomaban la mercadería y la llevaban a tierra. El contrabando entonces era castigado con una multa, solo con una sanción pecuniaria. Solo cuando se repetía, entonces se incluía la reclusión de al máximo 6 meses, por lo tanto un tiempo bastante limitado. En Palermo pensaron entonces, ¿qué hacemos? Entonces pensaron que tal vez no era solo un delito de contrabando el que había que atacar, sino también una asociación ilícita con la finalidad de hacer contrabando. Entonces, lo que estaba fuera de las aguas territoriales, cuando se hacía entrar la mercadería, aún quedando fuera de las aguas territoriales, este barco justamente entraba idealmente en nuestro territorio nacional a través de los motoscafos, entraba idealmente a través de ellos, o sea, a través de las propias proyecciones había superado el límite de las aguas territoriales. Y, por lo tanto, desde Palermo secuestraban la nave, luchaban contra la asociación ilícita, arrestaban a todos y secuestraban los bienes. ¿Qué hicieron entonces los mafiosos? Se pusieron de acuerdo con los camorristas y justamente en esa época nació el acuerdo entre Camorra y Cosa Nostra, y los cigarrillos entonces se descargaban en Nápoles. Nápoles había empezado como Palermo y por años siguió atacando el contrabando y no la asociación ilícita. Cuando se tuvo este segundo salto de calidad, justamente los contrabandistas cambiaron de territorio. ¿Por qué les digo esto? Porque es fundamental no solo tener la ley, sino también saberla aplicar. Porque cuando la ley no es aplicada, cuando no se hace el esfuerzo para comprender hasta qué punto la ley puede ser aplicada en un caso concreto, justamente pareciera que no existen los instrumentos para atacarlo. De todos modos, esto lo contaba con el fin de hacerles entender cómo desde siempre las mafias se han ocupado del contrabando del tabaco elaborado en el extranjero, procesado en el extranjero. El secuestro de personas también con extorsión es típicamente mafioso. Después las actividades organizadas para el tráfico ilícito de residuos. Esto es un nuevo frente en el cual las mafias han ganado mucho. Piensen que en el clan de Casalesi no se ocupaban de las drogas, sino justamente de los residuos. Los Casalesi dijeron, para nosotros, los residuos son el verdadero oro, mientras que en su territorio no solo no se trataba el tráfico de drogas, sino que no se consumaban drogas, se consumaban inmediatamente fuera de su territorio. Esto que podría ser una actividad, parecería incluso que estar fuera de la administración de la asociación mafiosa, es objeto de administración de justamente las bandas, las asociaciones ilícitas para cometer delitos de reducción a esclavitud, trata de personas,
además de delitos que tienen que ver con la inmigración clandestina. Estos son todos delitos que fundamentalmente entran dentro de la justamente competencia de la Fiscalía de Distrito y Nacional, porque son un objeto importante de actividad propia de las mafias. Asociación con la finalidad de cometer delitos de alteración de marcas o signos identificatorios, de modelos, de diseños y también del comercio de estos productos, la comercialización de estos productos. También este sector que podría parecer estar fuera de las actividades propias de las mafias, en cambio, constituye hoy, para decir la verdad, desde hace al menos 10 años, uno de los segmentos importantes de actividades de las mafias. La camorra llevaba adelante esto tenía esto como uno de los sectores de más beneficio económico. En el ámbito de la competencia de la Fiscalía de Distrito se incluyó la Asociación para Criminalidad de la Pedopornografía. Entran dentro de la competencia de distrito también cualquier tipo de reato o de delito que que esté agravado por las circunstancias de la facilitación de la asociación mafiosa o que el realizar el reato utilice el método mafioso. Puede ser un delito de cualquier tipo, que no entre dentro de estas categorías, pero con esa circunstancia agravante que entonces sí es calificado como de competencia de las fiscalías de distrito. Los bancos, debo decir que en el 2015, cuando se emitió el decreto antiterrorismo, como resultado de ulteriores hechos de terrorismo que nosotros tuvimos el problema del terrorismo internacional, del ISIS, para nosotros fue un gran problema esto en Italia, en Europa. Piensen, hago aquí un pequeño excursus. Ya en el 2001, con el atentado de las dos torres gemelas, Italia se ocupó justamente de actualizar las propias hipótesis de delito en materia de terrorismo, porque de hecho emitió un decreto de 2001, el número 374, que modificó la figura del terrorista, que previendo también la asociación con finalidad de terrorismo internacional, que primero no había sido prevista. En el delito de asociación también se incluyó la financiación del terrorismo, que primero no había sido previsto. Se los digo muy brevemente, como resultado de los atentados del 2005 que se dieron en el Reino Unido en las redes de transportes públicos, Italia actualizó ulteriormente su propia legislación con un decreto ley del 2005, el número 144, que con este decreto de ley se extiende en la lucha contra el terrorismo también algunos instrumentos propios de la lucha contra la mafia. En particular, se permiten los coloquios De esto quiero hablarles porque el coloquio de investigación es un instrumento que está previsto por el artículo 18 de nuestra ordenación penitencial, porque es de mucha importancia, porque una especie de formalización de la fuente confidencial que no tiene ningún valor procesual
ni de procedimiento, pero que vale como conocimiento, o sea, un conocimiento que permite entonces llevar adelante la investigación, que si no permanecería como desconocida. Este coloquio de investigación es una de las actividades que lleva adelante la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo. A menudo esta actividad es requerida por las mismas fiscalías de distrito. Con este coloquio de investigación se pueden escuchar detenidos, pero también personas que están en libertad. Se las invita, o si están detenidas justamente se fija un encuentro y se las escucha. Todo lo que dicen se registra. Al mismo tiempo, el magistrado de la Fiscalía Nacional relaciona, o sea, hace una síntesis, hace un informe de este coloquio, y el coloquio entonces después va a ser protocolado, o sea, va a pasar a un verbal dentro de la Fiscalía Nacional, y la Fiscalía de Distrito interesada va a ser informada sobre el contenido del coloquio. El mismo no puede ser usado, no es utilizado, naturalmente en el ámbito de las investigaciones, pero queda secreto. Solo es una forma de conocimiento que después se va a desarrollar en base a los elementos que se adquirieron. Tengo que decir que la Dirección Nacional disciplinó de una forma muy específica este tipo de adquisición de conocimientos, justamente por la delicadeza que representa. Y ningún elemento del coloquio evidentemente podrá ser utilizado nunca en ningún procedimiento, en ningún proceso. Decía, justamente volviendo un momento a lo que estaba diciendo con referencia a la competencia sobre las asociaciones de terrorismo, que en el 2005 se instituyeron otras hipótesis de reato, de delito, otras figuras nuevas, por ejemplo la del adiestramiento con finalidad de terrorismo internacional, y también las conductas con finalidad de terrorismo. Es previsto justamente en la misma ley a la cual me referí en el 2005, la instigación a delinquir, que prevé desde ese momento un agravante de cuando estaba finalizado para cometer actos de terrorismo. Con los atentados de París, una vez más, se actualizó esta legislación con nuevas hipótesis de delito, como la figura que prevé la sanción a cargo de la persona que fue arrolada, encargada de cometer el acto de terrorismo, y también las organizaciones de transferencias con fines terroristas, y también el adiestramiento con fin de terrorista en el ámbito también internacional. Una ulterior actualización fue la ley del 2016 que previó como figuras, o sea, con castigo de reclusión, la financiación de conductas con fines terroristas, además de la confiscación de bienes utilizados para financiar dichos actos y actos de terrorismo nuclear. Decía que todas estas hipótesis han sido cada vez actualizadas por nuestro legislador para hacer más eficaz la lucha contra el terrorismo, y sobre estas figuras se da justamente, es allí que consiste la competencia de las fiscalías de distrito o la figura del fiscal nacional también. Como ustedes ven, aquí tienen una lista en este recuadro de los distintos delitos que sustancialmente se refieren a terrorismo, actos de terrorismo. En el artículo 51
1,3 cuáter, que tiene que ver con la sede de la capital del distrito, que tiene la competencia para juzgar estos reatos. No prevé específicamente los delitos para los cuales el fiscal es competente, sino solamente menciona la competencia en relación a los delitos consumados o con finalidad terrorista. La lista que aquí pueden ver es una lista de todos los delitos que tienen que ver con actos terroristas, sustancialmente para tener por una visión compartida con los departamentos de la Fiscalía, son considerados actos de terrorismo. No voy a leérselos todos. Debo decir que son muchos de ellos entran dentro de nuestro código ya desde los años 70. De hecho, en Italia tuvimos un periodo que fue el del terrorismo interno, el terrorismo rojo, pero también el terrorismo negro. O sea, tuvimos en los años 70, a comienzos de los años 80 también, masacres que sacudieron a nuestro país, pero también antes. Y bien, todo esto era castigado a través de delitos que habían sido previstos por nuestro Código Penal. Y poco a poco esa lista fue cada vez actualizada, ampliada, considerando las exigencias y por lo tanto se llega a una lista muy amplia. Digamos también que estas figuras son seguramente figuras de terrorismo porque tuvimos una experiencia judicial con referencia a los hechos de masacres, de las acciones terroristas internas, negras y rojas, que permitieron después a la jurisprudencia de expresarse y reconocerlas como hipótesis terroristas. También aquí tenemos otros delitos que entran dentro de la misma lista. Por último, tenemos que considerar la finalidad de terrorismo que se consideran tales, según el artículo 166, específicamente identificadas, pero vamos a ir más allá. El fiscal nacional tiene tareas y funciones de coordinación e impulso, les decía. Pero no solo. Piensen que con el artículo 4 bis del decreto de ley 18 de febrero 2015, que es el decreto de ley que fue emitido, como les dije un poco antes, para luchar más eficazmente contra el terrorismo, tiene por primera vez atribuyó al Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo en el ejercicio de la función de coordinación, el poder de proponer medidas de protección patrimonial. Las medidas de prevención en Italia son un instrumento de gran eficacia. Después les dije antes que hay dos elementos de referencia. Por un lado, el cuadro indiciario para los delitos de los cuales después le va a hablar nuestro colega, y por otra parte, bajo el perfil patrimonial, la desproporción entre bienes y ganancias, además de las posibilidades de que los bienes o el patrimonio provengan de y sean ilícitos. O sea, en las medidas de prevención tenemos no solo la apropiación, sino también la proveniencia del bien.
el bien o el patrimonio puede ser entonces secuestrado, confiscado cuando se dan estos dos presupuestos. Al Procurador Nacional se le atribuye por primera vez el poder de proponer, porque eso él mismo pertenecía al fiscal de la República, al director de la Dirección de Investigación Antimafia, al cuestor, porque históricamente las medidas de prevención entraban dentro de medidas de policía. Se mantuvo esta tradición, no obstante, hoy las medidas de prevención hayan adquirido, debo decir, un rol de gran importancia en la lucha no solo contra las mafias, sino también contra el terrorismo. Sucesivamente, con la ley del 17 de octubre de 2017, al fiscal nacional se le fue confirmado el poder de propuesta, ya no en el ejercicio de las funciones de coordinación, o sea, le fue atribuido de modo directo, o sea, el fiscal nacional directamente al fiscal de la República o de la DIA, independientemente uno del otro, son autónomos, tienen el poder de proponer la aplicación de una medida de prevención. Sí. 5 minutos son pocos, necesito media hora más, sé que estoy extendiéndome mucho, bueno, al menos 10 minutos. El fiscal nacional, después, tengo que decir, en el ámbito de las propias funciones, tiende posteriormente a solicitar determinadas actividades. Conoce entonces las actividades de investigación que se llevan adelante por cada uno de los despachos, y en el momento en el que un despacho no desarrolla con la debida urgencia determinadas actividades, puede justamente llamar la atención a ese fiscal para que las desarrolle con mayor celeridad. Incluso donde haya una cierta inercia de parte del fiscal del distrito, puede incluso acelerar el procedimiento. Esto nunca sucedió, porque el fiscal de distrito, en el momento en el que entran dentro de la interlocución con el fiscal nacional, dan impulso a la actividad, las desarrollan correctamente. Nunca se verificó, nunca se pudo ver que realmente un fiscal de distrito no haya obrado según habría tenido que hacerlo, pero en relación a uno de los procedimientos que se le habían asignado. El fiscal nacional expresa su parecer en la lucha de competencia entre pero después registra las noticias de delito, el registro de la prevención, y usa esos conocimientos para varias actividades. Una de ellas se les va a ser justamente explicada por la colega Siriñán. Es justamente de las actividades de sospecha. Es una actividad ulterior que fue desarrollada por la Fiscalía Nacional. La señalación de actividades de sospecha son recogidas por la unidad financiera, la UFI, que en Italia está constituida en el Banca de Italia. Esta UIF manda a la Dirección Nacional las indicaciones para hacer una verificación, un control, y la verificación nacional la compara con el propio banco de datos, que es un banco de datos que funciona, que recoge información de 1992, y con la inscripción tiene justamente los indicios de reato, para después atribuye la positividad al fiscal de distrito competente. Entonces la Dirección Nacional también en esto tiene una tarea de mucha importancia. Como dijimos antes, puede pedir también informaciones
y tiene la titularidad del poder de propuesta, de proponer en el ámbito de las propias funciones, además, según el artículo 371, se sirve de la DIA, la Dirección de Investigación Antimafia, así como de los servicios centrales de los carabineros, de la Guardia de Finanzas y de la Policía de Estado. Les da a estos despachos, a estos poderes directivos y se sirve de su colaboración tanto en lo que refiere a las mafias y al terrorismo. Después tendría que hacer una lista de otros momentos de compromisos, de tareas de la Fiscalía Nacional. Hace parte del Comité de Seguridad Financiera. Esta comisión está dentro del Ministerio de Economía y esta comisión que había sido instituida en el 2001 en el ámbito de las exigencias que justamente luchaban contra el terrorismo, en el 2007 se convirtió en una de las comisiones de las cuales que se ocupa también de profundizar la funcionalidad de los distintos servicios, sobre todo ante la UIF, los bancos o en cualquier otro sector, para comprender en qué modo los distintos sectores logran responder a la normativa en lo que se refiere al lavado de activos. De la comisión hace parte la Dirección Nacional. Junto a la Dirección Nacional también forman parte los servicios de Carabineros, Policía de Estado, la Guardia de Finanzas, además de sujetos de la UIF y del Ministerio del Interior, de Justicia, una comisión de mucha importancia, y también la Agencia Nacional para la Administración y Destino de los Bienes Confiscados, que es la agencia que se ocupa de los bienes secuestrados y confiscados en el momento en que han sido confiscados, sobre todo. En ese momento justamente tienen que ser destinados con todos los problemas que seguramente les van a hablar mis colegas cuando ellos les hablarán de las medidas de prevención. La Dirección Nacional también hace parte de la Comisión Central que se ocupa de la protección de colaboradores de justicia, también de la Comisión de Coordinación para el alto control de las grandes obras, y también tiene un rol muy importante a nivel internacional. Bajo este perfil, digo solo en 3 minutos y cierro, que la Dirección Nacional sustancialmente tiene una proyección interna que desarrolla a través de tareas de coordinación e impulso, pero también tiene una muy fuerte proyección internacional. ¿En qué consiste? Ante todo, a la Dirección Nacional llegan los exhortos, además de llegar al despacho que se tiene que cobrar, la Corte de Apelo, el Procurador General, llegan a la Coordinación Nacional que al verlas, al tomar conocimiento, les da una ulterior proyección. Los exhortos pasivos permiten conocer qué países tienen interés en adquirir elementos relacionados con actividades criminales que se puede justamente relacionar con las mafias. Desde ese momento, la Dirección Nacional es la que impulsa al fiscal de distrito, que puede ser competente para esa actividad, para que desarrolle un proceso con la finalidad de comprender el sector en el que en ese momento una organización mafiosa está trabajando. Tengo que decir que a menudo a través de estas aperturas ulteriores, con la constitución de nuevos procedimientos, se llega a una cooperación judicial mucho más veloz, más rápida, en un ámbito en el cual la Dirección Nacional justamente es un interlocutor importante.
Por otra parte, la Dirección Nacional tiene la tarea de monitorear todas las actividades erogativas y que teniendo una copia logra comprender los países más que los demás están interesados en las proyecciones de las mafias. Y con estos países la Dirección Nacional considera los protocolos de los memorándum de comprensión, de entendimiento, para crear modelos de cooperación judicial que faciliten justamente las actividades de exhorto que tienen que ser desarrolladas cada vez. Tengo que decir que las en materia de cooperación, la Dirección Nacional de Cooperación Internacional ha considerado tantos protocolos y memorándum de acuerdo con las autoridades judiciales de tantos países. Por otra parte, con el mismo fiscal de Buenos Aires, todo esto nos permite después tener no solo una visión más amplia, sino también estrechar relaciones que logren determinar una lucha contra la mafia que se ha compartido. Nuestra finalidad es la de superar las fronteras. Somos muy conscientes de que las mafias no se mueven solo en un solo país. Ya las mafias tienen una dimensión global y una dimensión global tiene que tener justamente una lucha contra las mafias, si bien es evidente en cada uno de los países, la soberanía de las autoridades de cada nación que desarrolla plenamente su propio rol, su propia tarea. Las fronteras no pueden existir, no pueden disminuir las actividades de compartir para la lucha contra las mafias. A pesar de que las fronteras en este sector justamente son abatidas, justamente para darles un ejemplo, a veces somos capaces de tener relaciones con actividades judiciales en Panamá o en Venezuela o en tantos otros países, en Colombia, pero también para el tráfico de sustancias estupefacientes. Y la colaboración no es solo entre la policía sino las autoridades judiciales. A veces basta hacer un llamado telefónico y lo que sucede en la lucha contra las mafias se da también en la lucha contra el terrorismo. A veces tenemos la capacidad de dar información en apenas una hora. Nuestro banco de datos puede efectivamente estar al servicio de cualquier país que quiera llevar adelante la lucha constante y seria y efectiva contra las mafias. Estamos aquí con ustedes justamente para poder también compartir un proyecto de cooperación que fundamentalmente es el programa al que aspiramos. Quisiéramos trabajar con todos los países, con las autoridades judiciales de cada país, codo a codo, poder levantar el teléfono, llamar a nuestros interlocutores, tener una respuesta y formalizar inmediatamente los actos según las exigencias. Les agradezco y lamento no tener más tiempo. Muchísimas gracias por su conferencia, doctor Cafiero Di Rao. Y ahora va a haber espacio para 2 preguntas. Me dicen nada más si es que el diputado está de acuerdo, estamos y luego pasaríamos al break. Hay 2 personas que están con los micrófonos dispuestos. Si alguien quiere hacer una pregunta. Si no, pasaríamos directamente al corte. Diputado, sí. Grazie. Come legislatore mi interessa particolarmente di sapere qual è... Non parlo italiano? Secondo me è più complicato che ci scambiamo tutti. Entonces, como legislador, a mí me interesa porque hubo distintas modificaciones en las reglas de funcionamiento de la dirección.
distintas disposiciones legales, distintas leyes. A mí me gustaría saber si ustedes trabajan en conjunto. ¿Cuál es la relación entre la dirección y el Poder Legislativo? Porque debería haber una relación permanente, una actualización permanente. Quisiera saber cómo lo hicieron. Giustizia e Con el con le sue ministro de articolazioni Justicia y sus distintas abbiamo áreas, rapporti nosotros tenemos costanti, relaciones non dico permanentes, quotidiani, no ma digo quasi. diarias, pero casi, porque cuando es necesario pensar en actualizaciones incluso de carácter legislativo para luchar mejor contra las mafias y el terrorismo, nosotros somos los primeros interlocutores. Entonces se nos invita a hablar de estos temas, incluso informalmente, antes de que se desarrolle todo el procedimiento. Pero no solo por este motivo. El ministro de Justicia, por ejemplo, es titular de la propuesta, o mejor dicho, de la disposición de aplicación del régimen especial para detenidos, mafiosos, terroristas. Entonces es a él a quien le corresponde dictar la medida. Y también sobre este tema, a menudo incluso de manera informal, pide nuestra opinión para entender si en cada oportunidad si corresponde prorrogar o si sería mejor cerrar la eficacia de la disposición del proveído, incluso donde es necesario autorizar algún tipo de coloquio con estos sujetos a través de personas que son ajenas al proceso. Tenemos relaciones constantes con el ministro de Justicia, pero no solamente con el ministro de Justicia, sino también con el ministro de Economía, también con el ministro de Infraestructura. En cada ocasión aparecen exigencias distintas para crear barreras, incluso en distintos sectores de la economía. Y también ahí la Dirección Nacional, en estos supuestos, la Dirección Nacional también es invitada y se la escucha, también informalmente. La Dirección Nacional es escuchada por la Dirección de Justicia también cuando se esté tratando un proyecto de ley. Digamos que es un interlocutor que está en condiciones de ofrecer una opinión fundamentada y con conocimiento basado en el conocimiento seguro de lo que sucede en determinado sector del territorio nacional, cosechando fundamentalmente todas las percepciones que son propias de cada una de las fiscalías de distrito. En primer lugar, quiero agradecerle por su presentación. Soy corresponsal del Fatto Quotidiano. Le agradezco por su presentación, que fue verdaderamente muy detallada. Lo que quisiera terminar de entender es si, con excepción del caso reciente Battisti, tanto en Argentina como en Brasil, no hay un tratado de extradición. Entonces, ¿cómo se piensa solucionar este problema que permite que muchas mafias elijan alguno de estos dos países, especialmente Brasil en este caso, para instalarse desde hace ya tantos años? No, con Argentina hay extradición, con Argentina hay extradición. Entonces todavía me quedé en una época antigua. ¿Y con Brasil? No se lo sabría decir en realidad. Pero esta es una pregunta que en realidad probablemente haya que hacer directamente al Ministerio de Justicia, o tendría que informarme para poder contestarle. Diría que en cada una de las ocasiones donde no existan tratados, es urgente hacerlos cuando aparece el motivo. Es evidente que en el caso que usted menciona, era muy urgente, pero se advirtió
que no solo en un país, sino en muchos otros países que no lo extraditaban. O sea, hasta la última entrega fueron muchos en realidad los que le permitieron no ejecutar la pena. O sea que probablemente sería necesario ver cuáles son las relaciones con los distintos estados. Es probable que si los países pensaran que la soberanía de cada uno de ellos se corresponde también con la exigencia de proteger a sus propios ciudadanos en los países donde hay democracias creíbles, yo creo que las medidas judiciales que dicta ese país siempre tienen que ser respetadas. Y por lo tanto la extradición tendría que ser una consecuencia de la sentencia definitiva, pero también de una medida cautelar. Obviamente el tema cambia cuando el país que dicta la medida no es confiable desde el punto de vista de la tutela, la protección de los derechos humanos o de los derechos políticos. Y entonces, acá la cuestión hay que estudiarla y evaluarla de manera detallada. Muchas gracias. No es una segunda pregunta mía que sería muy mal educado. Estoy traduciendo una pregunta hecha por el ministro Jungmann, ex ministro de Seguridad del Brasil. El ministro Jungmann era molto preoccupato. El ministro Jungmann estaba muy preocupado porque quería saber por qué él identifica una gran cantidad de organismos, la DNA central, pero también las fiscalías, los ministerios, etcétera. O sea que hay muchos organismos e instituciones. ¿Cómo se hace para respetar que se mantengan secreta cierta información en este contexto? ¿Cuáles son las reglas para mantener la necesidad de circular la información, pero a la vez que sea confidencial una cierta cantidad de datos? Bien, digamos que al ministro de Justicia uno se dirige cuando tiene que actuar en el ámbito de la extradición o en el ámbito de una asistencia judicial internacional cuando no haya posibilidades de un intercambio directo. En cambio, cuando el tema es tiene estrictamente un carácter de investigación secreta, entonces, cuando tiene que ver con la mafia o el terrorismo, la Dirección Nacional es el único organismo que puede ser interlocutor, pero fue creado precisamente por ese motivo, para ser el sujeto que esté en condiciones de dialogar con cualquier otra autoridad judicial y está en condiciones, en su calidad de Ministerio Público. La oficina, esta dependencia, pertenece al Ministerio Público y está justamente, hace eje en la Fiscalía de la Corte de Casación y es una oficina, una dependencia judicial. Comparte con las fiscalías de distrito las investigaciones. Si hablamos de secreto, la Fiscalía Nacional, al igual que los fiscales de distrito, claramente tienen la obligación de mantener el secreto. Pero además de esto, ¿usted piensa que nuestra banca de datos contiene información que todavía son de carácter secreto, que son todos los procesos que están tratándose desde 1992 y nunca pasó que alguno de los actos del banco de datos se hiciera público fuera de la Fiscalía? O sea, conocido por sujetos que no tuvieran derecho a hacerlo, o sujetos que no hubieran participado de las reuniones. O sea que nuestra dependencia, nuestra oficina, es el punto de contacto con cualquier otra oficina del extranjero, es el que puede identificar en el territorio nacional a la Fiscalía de Distrito que debe actuar. Y más aún, debo decir que son muchos los países
que dialogan sobre todo con la Dirección Nacional, precisamente porque a través del contacto con la Fiscalía Nacional tienen la seguridad de que después esto se proyecta en todo el territorio nacional. Y una vez que la Dirección Nacional interactúa con la Fiscalía de Distrito, garantiza que esa actividad se va a desarrollar, esa diligencia se va a desarrollar en tiempos breves y seguramente respetando las reglas. Nuestra institución nace y se desarrolla y funciona precisamente para las finalidades sobre las que usted pregunta. Tal vez tendría que haber agregado algo más con respecto a la proyección internacional, porque precisamente en este aspecto la Dirección Nacional está tomando un gran compromiso y se está esforzando mucho para tener la posibilidad de establecer relaciones con todos los países. Lo estamos haciendo ahora también con África. Hay territorios del África que carecen totalmente de las mínimas estructuras siquiera para llamarse Estado. Sin embargo, con ellos también estamos dialogando, porque estamos tratando de establecer canales de intercambio de información que permitan garantizar la confidencialidad, el secreto de la información, pero a la vez también ayudarnos mutuamente, porque la lucha contra la mafia necesita que nos ayudemos. No se puede pensar en trabajar solos, porque la mafia tiene proyección internacional en todo el mundo. Entonces, si nosotros no trabajamos juntos, nunca vamos a lograr vencer las mafias. Ni siquiera vamos a lograr molestarlas. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Cafiero Di Rao, tanti grazie. Y ahora vamos a hacer un corte, solamente 10 minutos para luego continuar con más conferencias. Muchísimas gracias. El corte será en el foyer del auditorio. Gracias.